Rusia, Nikolai Patrushev, lanzó una advertencia severa acerca de las intenciones de la OTAN, sugiriendo que el bloque está ensayando ya una posible guerra directa con Rusia a través de sus ejercicios cerca de las fronteras rusas. ¿Se refiere acaso a Moldavia? ¿Recuerdan que esta mañana hablábamos precisamente de esto? Estas maniobras determinadas que han iniciado las Steadfast Defender no solo elevan la tensión, sino que también, según Patrushev, desestabilizan la situación global. Pero, ¿cuál es la magnitud en concreto de estas maniobras que implican? ¿Por qué se están haciendo y qué señales están enviando al mundo? Steadfast Defender, que es uno de los mayores ejercicios militares de la OTAN desde la Guerra Fría, comenzaron de hecho el pasado 31 de enero y ahora se ha anunciado que se van a extender hasta mayo. Involucran a más de 50 buques de guerra poderosos, incluidos desde portaaviones, destructores, más de 80 naves de combate, helicópteros y por supuesto drones. Alrededor de 90,000 soldados de los países miembros de la OTAN. Es un despliegue que no tiene precedentes en décadas y está resaltando precisamente la seriedad con la que la OTAN se está tomando hoy la situación en una tensión y en la elevada del tono del discurso de lo que hoy precisamente habla esta nota que les mostrábamos. Aunque oficialmente no mencione a Rusia por su nombre la OTAN en las descripciones del porqué de sus maniobras, es claro que está implícito. El documento estratégico de hecho más importante de la OTAN identifica a Rusia como la amenaza más significativa y directa a la seguridad de los aliados. Claro, esto no es algo que puedan ocultar ni negar, ninguna de las partes. Además, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa y el máximo responsable del mando europeo de Estados Unidos, Christopher Cavoli, dijo también que el Steadfast Defender ensayaría una respuesta ante un posible ataque ruso. ¿Qué indica esto sobre la postura actual de la OTAN hacia Rusia y hacia las tensiones geopolíticas en la región? Patrushev criticó el papel destructivo de Estados Unidos y calificó así, que el líder de la alianza en la historia moderna lo señaló como el responsable de toda esta situación y que ningún otro país, dijo, ha desencadenado tantas guerras en el mundo, tantos conflictos militares y tantas crisis económicas tan devastadoras, según sus propias palabras, como Estados Unidos. De acuerdo con Patrushev, la OTAN durante sus 75 años de existencia ha desencadenado más de 100 guerras y conflictos militares en todo el mundo, más de 100, preparándose para los próximos, dice. Este comentario resalta la percepción que tiene Rusia sobre la alianza como una entidad cada vez más agresiva, especialmente considerando el aumento continuo de los gastos militares por parte de los países miembros. Con ambos lados ahora en lo que estamos viendo que es el aumento de la retórica de los preparativos militares, en donde vemos que cada vez el uso de la palabra nuclear se vuelve más frecuente, la pregunta clave es, ¿hay un retorno o una posibilidad a un diálogo constructivo, a una mesa de paz, a una reducción de las tensiones? ¿O estamos presenciando el preludio de una confrontación más amplia y de una inminente guerra entre la OTAN y Rusia? Porque ante la posibilidad de una derrota inminente de Ucrania y el avance de las tropas rusas hacia Kiev, surge una pregunta muy crítica. ¿Está la OTAN interesada realmente en una guerra directa contra Rusia? Porque la posibilidad de un conflicto directo plantea muchas preocupaciones sobre las implicaciones para la estabilidad global y el equilibrio de poder. En un escenario que parece inevitable, en donde Rusia gane oficialmente la guerra en Ucrania, y en lo que esto implica, que es desencadenar, dice la OTAN, nuevos conflictos, el panorama internacional va a experimentar definitivamente una transformación significativa. Si la OTAN decidiera no iniciar una guerra contra Rusia, y esto es algo que todos tenemos que entender, esto se va a interpretar como un fracaso, como una redefinición para la OTAN del equilibrio de poder global, porque no solamente se va a generar la percepción de que perdió Ucrania, la percepción global
va a ser, perdió la OTAN frente a Rusia. Por eso la victoria de Rusia en ese caso podría ser vista por el mundo no solamente como un triunfo militar, sino también como un desafío exitoso de la influencia de la OTAN a favor de Rusia y por extensión a la de Occidente en el este de Europa. Y esta situación podría alterar de hecho la percepción de la OTAN como garante de la seguridad y la estabilidad para sus miembros europeos. El papel de Rusia en el escenario mundial evidentemente iba a experimentar un cambio muy grande. Con una victoria en Ucrania, Rusia va a ponerse una medalla en el pecho que consolide su posición como una potencia en lo que seguramente va a presumir como capaz de vencer a la OTAN, capaz de redefinir las fronteras y la geopolítica en su esfera de influencia. Y es a lo que tanto teme precisamente la OTAN, porque eso representaría un desafío al orden internacional establecido en el periodo posterior a la Guerra Fría y va a llevar definitivamente a un aumento en la influencia de otras regiones, especialmente entre los países que buscan alternativas a la hegemonía occidental. Esto es un hecho. Además de esto, yo creo que por otro lado está la percepción de que la OTAN perdería ante Rusia y eso va a tener otro impacto profundo en la credibilidad y la cohesión del bloque. ¿Para qué aportar más dinero? De hecho, es una de las retóricas en el discurso de Trump desde ahora. Los Estados miembros podrían ahora enfrentarse a un periodo de reflexión, de reevaluar sus prioridades estratégicas de seguridad colectiva, de cuestionar si la OTAN es realmente el organismo que los protege para la seguridad europea o tienen que formar una nueva, y también definitivamente sus compromisos en la defensa mutua. Eso va a provocar muchos debates internos sobre el gasto militar, sobre la independencia de Estados Unidos y sobre la necesidad de una diplomacia más efectiva en el manejo de las relaciones con Rusia y otros actores globales, definitivamente. Por eso lo que hoy estamos viendo, amigos, es la proliferación de este discurso, porque no se trata solamente de una victoria o una derrota de Ucrania, es todo lo que representa y todo lo que está detrás de esta guerra en Ucrania. Todos sabemos qué es. Por eso el cierre final, el último capítulo que se escriba de esta guerra, va a ser apenas el principio de una nueva guerra en el mundo, Alba. Sí, desafortunadamente sí, porque es lo que estamos viendo. O sea, ellos no, como lo hemos dicho ya, lo voy a volver a repetir, desafortunadamente Ucrania es el experimento de la OTAN en cómo sería una guerra abierta con Rusia. Sí. O sea, no es meter a Ucrania a la OTAN porque desde un inicio se sabía que no podía, le coquetearon porque no era llevarse a Rusia lejos, era tenerlo ahí cerquita. Entonces era ver cómo podían ellos tener una guerra con Rusia directamente. Y tal vez en la ingenuidad de no medir las cosas, con sanciones todo va a quedar ridiculizado ante el mundo, porque pusieron las sanciones, pusieron todo lo demás. No han salido las sanciones como ellos esperaban y el resultado en la guerra tampoco está siendo el que ellos esperaban. Es cierto, hay muchísimas víctimas inocentes, porque son víctimas no solo de la guerra, sino víctimas de los intereses y de los egos. Claro. De los egos de una organización y de los egos del otro lado también. Porque es el ego de yo no me voy a dejar vencer y yo tampoco me voy a dejar vencer. O sea, es un choque de egos que no importa para dónde miremos, hay víctimas en medio de todo esto. Hay víctimas del lado ruso, hay víctimas del lado ucraniano, por supuesto. Entonces, al final del día es lo que menos les importa a las víctimas. Claro. Es solamente levantarse el cuello de yo le gané a Rusia o de yo le gané a Taiwán. Digo, a la OTAN. Sí, ya había un escenario muy claro dibujado por todos los medios, ¿no? Uh-huh. O sea, se nos dibujó hasta el cansancio este escenario. Me recuerdan las palabras de Biden así tal cual. Vamos a convertir a Putin en un paria internacional. Uh-huh. Rusia va a quedar aislado. Casi que cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y de que lo logramos porque somos 30 estados, 30 países contra uno. Los vamos a hundir. Literalmente dijo, los vamos a volver un paria internacional. Uh-huh. Recuerdo que el segundo día después de las primeras bloques de sanciones se anunció como el rublo se había caído, el rublo ruso se había caído estrepitosamente y pensábamos que de ahí
No se no levantaba. se iba a levantar. Era lo que nos bombardeaban los medios de comunicación que pasaría. Iba a ser el comienzo de una gran caída. Y en ese escenario, una vez que Ucrania venciera a Rusia, no se iba a quedar la guerra solo en Ucrania. Después de eso se iba a redirigir a Crimea para recuperar Crimea. Y después de eso, definitivamente la guerra se iba a ir a otras partes de Ucrania, como el Donbass, definitivamente. Iba a haber otro tipo de víctimas. Víctimas iba a haber en cualquier escenario, definitivamente. Y después de que se recuperara para Ucrania, Crimea y seguramente el Donbass, iba a venir otra faceta. Esas sanciones no se iban a levantar, iban a ir más. Y después de que se mermaran a las tropas rusas o que se quedaran prácticamente sin ejército, sin municiones, pues seguramente íbamos a ver, aparte de las sanciones, por ejemplo, se me ocurre en el mejor escenario, imagínate, la posibilidad de impedirle a Rusia que tuviera un ejército nunca jamás, como en el caso de Japón. Ese es el sueño dorado. Sí, ese era el sueño dorado y el escenario que se nos había dibujado que iba a pasar. Pero nunca jamás ni por aquí pasó en los analistas o en los articulistas la posibilidad de... ¿Y si Rusia gana? No, ¿Y porque si era la imposible? OTAN se queda sin municiones? ¿Y si el techo de deuda de Estados Unidos se vuelve insostenible? ¿Y si casi hay 2 cierres de gobierno en la administración de Biden y no saben cómo quedar a flote? ¿Y si el Producto Interno Bruto de Rusia crece más que todos los países del G7? Imagínate quien dijera eso, que dirían, este güey es un propagandista. Claro. Deja de decir tonterías. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, nos lo ponen en el comentario. Ay, claro. de pronto cuando decimos algo así. ¡Oh, sorpresa! Pasó. Y digo, yo sé que muchos ven esto como un partido de fútbol. Ajá. Y dicen, qué bueno, porque la madre Rusia y todo. A ver, más allá de mi opinión personal, yo no digo ni qué bueno ni qué malo. Yo digo que cuando decimos que el Producto Interno Bruto de Rusia creció más que los países del G7, antes de que tengas cualquier emoción, acuérdate que nosotros somos parte del G7 y que nuestro Producto Interno Bruto aquí en Canadá no ha crecido como el de Rusia. Bueno, es que depende de dónde lo veas. Mucha de gente dónde nos sigue de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y ahí voy, o sea, por ejemplo, yo hablo por nosotros, pues, por toda la gente que nos sigue de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que motivar esto? Pedirle cuenta a nuestros líderes. A ver, papacito, ven. Hiciste el ridículo en grande. Sí. Nos metiste un balazo en el pie y ¿quieres que te aplaudamos? ¿Y todavía quieres más? O sea, ¿no te ha quedado claro que nos metiste en un callejón sin salida? Porque nosotros siempre somos ajenos a las decisiones de una pequeña cúpula. Pero nos las pasan cobrando. Ese es el problema. O sea, uno no decide. Bueno, para los que digan pero votaste por todo. No, yo no votaba cuando pusieron a ese monigote. Yo no voté. Todavía no era ciudadana. Ya el siguiente podemos hablar. Pero uno elige al que se sienta en la silla. Pero ya después cuando hacen sus cosas y uno nunca sabe qué van a hacer. Porque te prometen una cosa... Políticos al fin prometen una cosa y terminan haciendo otra completamente distinta, lo que les conviene en el camino. Pero ¿a poco cuando iban a mandarle los tanques que prometió Trudeau que se van a hacer aquí en Ontario, que lo anunció con bombo y platillo, ¿a poco nos preguntó? ¿A poco cada vez que le manda millones a Ucrania nos preguntan? No. Jamás. Cree que es su chequera personal y órale, mándale, lo necesita. Ok, está bien, hay que ayudar a los que necesitan. Pero ¿por qué no echas una miradita para dentro de casa y vemos toda la gente que hay en necesidad? Los niños enfermos, las listas de espera con los especialistas, los medicamentos que no son de cobertura, que necesitas tener un seguro de cobertura amplia para tenerlo, que no todos los medicamentos te cubre el gobierno. ¿Por qué no vemos mejor eso y ya luego apoyamos a los demás? Ahora, los amigos de Estados Unidos me pueden decir exactamente lo mismo. ¿Por qué no vemos los problemas que tenemos con la gente que no tiene empleo, que no puede permitirse el lujo de comer bien o de comer todos los días porque trabaja, pero tiene que decidir entre pagar la renta o pagar su casa y comer? Y es gente que está trabajando. Entonces, ¿por qué no vemos para adentro y ya luego apoyamos para afuera? Es que fíjate, Alba, que el mundo no era así. No era así. O sea, y de verdad que, miren, yo tengo 12... que déjenme ponérselos aquí, les va a parecer un poco brusco, pero la transición...
Pero yo lo estaba viendo. Miren, nosotros tenemos acceso a unas... se los voy a mostrar aquí porque estamos en confianza, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a imágenes de bancos de imágenes de mandatarios, de cosas que pasan en el mundo. Por eso es precisamente que podemos ponerles imágenes de todo. Entonces, yo me estaba el otro día poniendo a pensar acerca de esto que les voy a mostrar. Porque miren, lo que les voy a mostrar primero... son las imágenes que nos da AFP, por ejemplo, cuando bajamos le dicen ellos long profile, el perfil largo o completo de Biden, que es este que les voy a mostrar. Miren, incluso no le voy a quitar eso porque ahí ustedes pueden ver, ¿no? Long profile, presidente de los Estados Unidos, duración 9:55. No le voy a quitar nada porque me parece que es básico enseñarles a ustedes ¿Cómo masca la iguana aquí en esto? Miren, ahí empieza y déjenme darles un skip a todo lo que se va a mostrar en el video. A ver, permítanme. Un adelantito. Un adelantito porque sí, porque ya no sé. A ver, déjame ponerlo de nuevo porque se nos quedó aquí. Técnico, audiovisual. Técnico en edición, ¿no? Vienen siempre unos ligeros cortes, ¿no? Como esos que ustedes ven, por ejemplo. Y ahí empieza el long profile de cada presidente. Y quiero que vean ustedes cómo es el salto precisamente de esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, de Biden. O sea, ¿qué es lo que lo representa a él aquí? Y siempre son imágenes de guerra. O sea, lo que vamos a ver aquí siempre es eso. O sea, imágenes de guerra. A diferencia, en los diplomáticos con los que se reúne Alba, siempre son así. Sí, pues sí, claro. Es que son sus socios, son los que le ayudan a tener el negocio a flote. Me encantaría decir, desafortunadamente, es que el negocio de la guerra está dejando a Estados Unidos muy rico y lo puedes ver con la gente. La gente está viviendo mejor. Me encantaría decir eso, aunque suene cruel, pero hablando así, o sea, es que Estados Unidos está teniendo mejor. Los ciudadanos de a pie están teniendo una mejor vida. Ahí le estoy dando skip. O sea, quiero que vean ustedes. ¿Qué es lo que la caracteriza la administración de Zelensky? Guerra en Ucrania. Incluso en el discurso del mandato de la Unión. O sea, ¿quiénes están ahí sentados? Atrás. Miren. Sí. Muertos, soldados muertos que recibe, cadáveres. En el discurso que están ustedes viendo ahí, por ejemplo, que es más de lo mismo. Otro duelo luctuoso de soldados caídos. O sea, en su mayoría, Alba, estamos hablando de imágenes de guerra. De guerra, de dolor. Curiosamente, cuando recibió un premio por la paz aquí, increíble, ¿no? Junto con Obama, que fue un Nobel de la Paz. Bueno, Alba. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Los dos presidentes más bélicos que hemos tenido. Ahora déjenme mostrarles. Bueno, no nuestros, pero sí en el mundo. Sí. Ahora déjenme que les muestro. Ahí quedó Clinton. Sí, ahí quedó Clinton, sí. Ahora déjenme les muestro el long profile de Donald Trump o el perfil amplio de Donald Trump para que vean ustedes qué imágenes se presentan en el archivo de Trump. No, tampoco soy pro Trump, yo soy pro paz. Miren, no, pero chécate. O sea, ahí está tal cual, Alba. No le voy a mover nada. Vienen esos cortes negros, por ejemplo. Ahí está haciendo campaña Trump. Le voy a adelantar porque es un archivo pues obviamente largo. Campaña. Obviamente. Sus problemas de la corte. Sus problemas de la corte porque se echó encima todo un sistema, ¿verdad? Nancy Pelosi. Cuando le suspendieron sus redes sociales. Sí. Evidentemente las protestas del Capitolio. Esto es lo que más representa a cada presidente. No he visto una sola imagen de guerra, Alba. No hay una sola imagen de guerra. Pero lo que sí hay, por ejemplo, son reuniones imágenes aquí. Miren, bueno, por ejemplo, ahí está precisamente sentado. Mira, usaba corbata. Sí, Zelensky, vean cómo va vestido. No. Páusale. Sí, ahí está pausado. Está en guerra. Estaba más flaco ahí. O sea, ¿la guerra le está dando de comer bien? No, pero, a ver, no estaba ahí, Alba, no estaba involucrado en este conflicto que tenemos ahorita. No era esa guerra. No estaba en guerra. Sí. Miren nada más esto. A ver, miren. O sea, ahí está sentado con Zelensky. Es un presidente que se sentó con Zelensky.
Bueno, Nancy Pelosi. ¿No? Después, ¿qué tenemos de esto? Vamos a ver. Ahí Después está sentado, por ejemplo. No, ahí va con su esposa y su hijo. Sí. La lámpara de Aladino. Sí, la lámpara de Aladino. Pero sí, les mostrábamos aquí imágenes donde está, por ejemplo, con Putin, donde está con Kim Jong-un. Exacto. Y le puso sanciones a China. Hay que recordar que le puso sanciones a China, pero en ningún momento después de estar con Kim Jong-un le llamó dictador. Sí, entonces, y bueno, con de sus modelos, negocios, pues su negocio. Con sus modelos porque de negocio. Porque él era el dueño del Miss Universo. Sí. Entonces, esa es parte de ahí, mira, bueno, ahí estaba. Ahí está, básicamente. Antes de Pelosi. Ahí está. Sentado platicando con Trudeau. ¿Tú te imaginas esa imagen con Biden? ¿Tú te imaginas esa imagen? Míralo con Xi Jinping. Sí. O sea, ¿tú te imaginas a Biden, por ejemplo, sentado con Putin, sentados con Xi Jinping, tomándose la mano a Kim Jong-un? En estos momentos parece un paraíso. Claro. Todos los con los que Biden se pelea, todos con los que hay guerra, eran con los que Trump se daba la mano. Tú dirías... ¿Es la verdad? Una frase tuya. Biden es un chivo en cristalería. ¿Es un chivo en cristalería? Sí, es un chivo en cristalería. Y miren que Donald Trump tiene un discurso que, Dios mío, tiene un discurso muy poco inteligente. ¿Pero qué le entregó? Trump le entregó un país que tenía buenas relaciones con Ucrania y con Rusia a la vez, con Corea del Norte, cosa histórica, y con China. Sí. Se llevaba bien casi con todos. Claro, y antes de que me digan que Trump que el discurso poco inteligente de Trump, quiero aclarar, cuando en la manera de referirse, luego en los pésimos y feos y horribles comentarios que ha tenido contra los latinos, contra los mexicanos. A eso me refiero cuando digo tiene un discurso poco inteligente. No utiliza unas palabras correctas. O tal vez sí, porque es así... Belicoso, pues, ¿no? En el discurso. Exacerba, es muy polarizador en su discurso. Eso es lo que realmente es. A la hora de hacer política resultó ser todo un caballero comparado con Biden. Definitivamente. Pero vemos un mundo al revés y ahí nos damos cuenta de quién es el problema, Alba. O sea, de verdad, yo se los he dicho y se los digo siempre, no se trata de Estados Unidos, se trata del que está sentado en la silla. Vean ustedes el cambio tan abismal de un presidente estadounidense dándose la mano con los que hoy se apuntan. Con los que están a punto de... de desatar una guerra mundial. No. Es terrible, por eso hay que fijarse muy bien por quién elige uno, ¿no? Sí. O reelige uno. Muchas gracias, amigos, por todos los que están conectados en nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.